Bienvenidos a la presentación de la planificación microcurricular con la implementación del SAC. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que está dentro de la asignatura de Ciencias Naturales. Esta va a ser aplicada al subnivel elemental, especialmente al cuarto de básica. Dentro de esta planificación tenemos el objetivo de aprendizaje: identificar y clasificar correctamente los alimentos según su origen, ya sea animal o vegetal, y comprenderán la importancia de ambos tipos de alimentos. También tenemos el objetivo del área, número 4, reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender los aspectos básicos de la estructura y en sí el funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y prevención de la salud integral. También tenemos el criterio de evaluación, número 2.3. Propone medidas de protección y cuidado hacia los hábitos locales y de las regiones naturales del Ecuador, desde la comprensión de las características, la diversidad de vertebrados y las plantas con semilla, las relaciones de los seres vivos a los cambios y amenazas de las que están expuestas. Como lo habíamos mencionado desde un inicio, el día de hoy veremos un tema de la asignatura de Ciencias Naturales, clasificación de alimentos, origen animal y vegetal. Para esto hemos elegido una destreza con criterio de desempeño 2.1.10. Indagar y describir las características de los hábitats locales identificados según sus características e identificar sus plantas y animales. Para esto lo hemos desagregado: identificar y clasificar correctamente los alimentos según su origen animal o vegetal y comprender la importancia de estos tipos de alimentos. A continuación, les presentaremos los 3 momentos muy importantes de esta planificación, que es anticipación, construcción y consolidación. Dentro de estas vamos a aplicar las actividades, pero implementando el sistema alternativo y aumentativo de comunicación SAC. Anticipación. El objetivo de la anticipación es preparar a los estudiantes para el nuevo tema y evaluar su conocimiento previo. Aquí se va a realizar una actividad que comienza con una discusión grupal sobre los alimentos y de dónde vienen. Aquí se va a preguntar a los estudiantes si pueden nombrar algunos alimentos de origen tanto animal y vegetal. Las preguntas consisten: ¿puedes nombrar algunos alimentos que te gustan? ¿De dónde crees que provienen estos alimentos? ¿Qué alimentos crees que vienen de los animales y cuáles de las plantas? Aquí se va a realizar en 2 grupos: para estudiantes con discapacidad visual y para estudiantes con discapacidad auditiva. Para estudiantes con discapacidad visual se utiliza una descripción detallada de los alimentos y su origen. Para estudiantes con discapacidad auditiva se va a usar un lenguaje de señas o escribir las preguntas en la pizarra. Ahora presentaremos la construcción. Objetivo: presentar nueva información y guiar a los estudiantes a través de actividades prácticas. Actividades: explica la diferencia entre los alimentos de origen animal y vegetal y por qué es importante saberlo. Realiza la actividad clasificación de alimentos con cajas TECH. Ahora presentaremos la construcción. Objetivo: presentar nueva información y guiar a los estudiantes a través de actividades prácticas. Actividades: primero, explicar la diferencia entre los alimentos de origen animal y vegetal y por qué es importante saberlo. Esto se realizará mediante una presentación de PowerPoint. Continuación, se realizará la actividad, la clasificación de alimentos con cajas TECH. Estas son las cajas TECH, las mismas que tienen los alimentos tanto vegetales como animales. Seguidamente vamos a realizar las actividades y las diferentes preguntas que vamos a ir desarrollando. Una breve explicación de cuáles serán las preguntas y cómo se desarrollará. Bueno, primero vamos a preguntarles qué alimentos conoces que provienen de los animales. Por ejemplo,
carne, huevos, leche, entre otros. Y seguidamente, ¿qué alimentos conoces que provienen de las plantas? Por ejemplo, frutas, verduras, granos, entre otros. Ya. Entonces lo que vamos a desarrollar en las cajitas Tech es a clasificar. En una vamos a poner lo que es el alimento de animal y el alimento de las plantas, que proviene de las plantas. Entonces, aquí tienen estas tarjetitas y vamos a ir clasificando en cada una de ellas. Lo que ellos van a reflexionar es y preguntarse por qué es importante saber de dónde provienen nuestros alimentos. Ya, entonces, para esto vamos a conformar grupos de estudiantes y lo tienen que globalizar, hacer un conjunto, una inclusión con niños con discapacidad visual, auditiva y sin discapacidad. Muy bien. En este caso, como nuestro grupo no tiene estudiantes con discapacidad auditiva ni visual, hemos creado estas mascaritas que al ponernos vamos a simular que somos estudiantes con discapacidad visual. Al mismo tiempo, si nos ponemos estos de aquí, son para tapar los oídos, los ponemos así y al otro lado también. Nos vamos a simular que somos estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, como ya tenemos un grupo con discapacidad auditiva, visual y los que no tienen ninguna discapacidad, entonces y ellos no van a poder realizar la misma actividad en las cajitas Tech. Entonces, para ellos lo siguiente. Para los estudiantes con discapacidad visual, lo que van a hacer es utilizar de alimentos reales o imágenes a modo táctil para que puedan clasificar, ¿ya? Y para los estudiantes con discapacidad auditiva, proporcionar imágenes claras y subtituladas de los alimentos. Ejemplo, ellos sí van a poder ir desarrollando lo que está aquí, ¿ya? Pero los niños con discapacidad visual, no. Por lo mismo que vamos a tener imágenes de alimentos reales y puedan ellos ir clasificando. Finalmente, en consolidación, el objetivo aquí es reforzar el aprendizaje y evaluar la comprensión de los estudiantes. Aquí se va a realizar una actividad que pide a los estudiantes que realicen un dibujo de su comida favorita y que indiquen si los ingredientes son de origen animal o vegetal. A realizar una evaluación informal, pidiendo a los estudiantes que clasifiquen una mezcla de alimentos de origen animal y vegetal. Las preguntas de la actividad que se va a realizar es acerca del dibujo de la comida favorita. ¿Qué ingredientes tiene? Estos ingredientes son de origen animal o vegetal. Para los estudiantes con discapacidad visual, pueden describir verbalmente su comida favorita. Para estudiantes con discapacidad auditiva, aquí podemos proporcionar instrucciones claras por escrito, usar imágenes con subtítulos para facilitar la comprensión. Los recursos que se van a ocupar en esta planificación en anticipación, una presentación en PowerPoint, en la construcción, cartulinas, la cajitas, imágenes de animales y vegetales, goma y la presentación en PowerPoint. Finalmente, en la consolidación tenemos las imágenes también de animales y vegetales. El indicador de evaluación que se utilizó para esta planificación es el 2.3.2, que propone medidas de protección para la conservación de los hábitos locales en función de identificar las amenazas y cambios a los que está expuesta la diversidad de plantas y animales de las regiones naturales del Ecuador. Este indicador lo hemos desagregado, que identifica las amenazas de cambios de los que están expuestos la diversidad de plantas y animales de las regiones naturales del Ecuador. Además, tenemos las diferentes técnicas e instrumentos. Dentro de las técnicas se ha aplicado la observación, el diálogo, los experimentos prácticos y el instrumento que se utilizó es la guía de observación. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo, nuestra planificación microcurricular implementando la SAC.